GS1, tu plataforma para los negocios. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Galletitas Leiva, www.galletitasleiva.com.ar. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en Distribución y Consumo. En épocas de vacas flacas, las buenas noticias son doblemente bienvenidas. Luego de 8 trimestres de no crecimiento, tenemos la suerte de tener un trimestre con un 1% de crecimiento. Pero para hablarnos de eso, nos acompaña Federico Filipponi, director comercial de Cantar Gold Panel. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a participar. No, al contrario, es un gusto. Y la verdad que traes buenas noticias y sos bueno. ¿De dónde surge la tendencia, Federico? Sí, es más fácil participar cuando hay buenas noticias, así que es un buen momento. Por supuesto, es un buen momento claro, para participar. Claro que sí. ¿De dónde surgen? Lo primero es decir que es cierto, la recuperación es chiquitita, es un 1%, pero después de 2 años de caídas bastante grandes, lo cual es un motivo para estar contentos. Ya en los primeros meses del año nosotros empezábamos a ver una recuperación en lo que era el sector más bajo de la pirámide, que son más bien empleos informales o aquellos hogares que dependen de asistencia social o de ingresos del Estado, y ahí ya veíamos una recuperación de los niveles de consumo, pero como el resto de la pirámide no estaba aportando positivamente, eso no se veía en el nivel agregado. Lo que cambió este último trimestre es que el resto de los niveles dejaron de caer, incluso los niveles medios empezaron a hacer cierto aporte positivo, entonces ya con ese aporte de la base, más que el resto no está cayendo, empezamos a ver un agregado que da este +1 por primera vez en 2 años finalmente para la canasta. Perfecto. Eso en términos de niveles socioeconómicos, pero también encontramos otras cosas, ¿sí? Que tienen que ver con los distintos sectores. Nosotros en nuestra canasta medimos lo que es alimentos secos, lo que es lácteos, lo que es bebida, lo que es cuidado del hogar, lo que es cuidado personal. Y finalmente, después de varios años, empezamos a ver que todos esos sectores están de alguna manera aportando positivamente a la recuperación. ¿Todas las categorías? Todas las categorías, excepto lácteos, que sigue con su propia dinámica. ¿Cuál es el motivo sector. que lácteos? ¿Tienen algún estudio? Porque ya en varias oportunidades que vinieron consultores a hablar, nos hablan que el lácteos está quedado. Se supondría que tendría que ser uno de los productos que tendría que estar en la avanzada, ¿no? Totalmente. Ahí es un sector que funciona con una dinámica bien distinta a la del resto, porque son pocos jugadores, las inversiones son de largo plazo, entonces lo que fue la salida de Sancor hizo que ese mercado caiga. ¿Por qué? Porque para el resto de las empresas es muy difícil cubrir lo que Sancor dejó. Ajá. Sobre todo ante la expectativa de no saber si Sancor viene o no viene. Sí. Hay como cierto acuerdo de... Ajá. O de caballeros, o de decir, bueno, ¿para hasta qué punto voy a invertir en el largo plazo? Entonces esa demanda o esa oferta que quedó sin cubrir no está totalmente cubierta del mercado. Entonces ahí los productos aumentaron mucho de precio y el consumidor también se retrajo. ¿Y aquí vendría entonces la pregunta de qué pasa con las primeras marcas? Exactamente. Ahí otro dato muy positivo en esta composición del 1% es que finalmente después de casi 2 años y medio las primeras marcas dejaron de caer. Y por primera vez vemos en este trimestre unas primeras marcas que están estables, ¿sí? No crecen, pero están estables, lo que es una primera buena señal de que el consumo no solo se recupera en volumen, sino también en composición. Pero dentro de esas primeras marcas tenemos que destacar que no es que esa estabilidad es para todas. Hay algunas a las que les fue bien este año, les está yendo bien, y hay otras muchas a las que no. Y lo que sí encontramos, a diferencia de lo que pasaba hasta hace 2 años atrás, es que esa performance o esa evolución de las primeras marcas está muy asociada a la evolución de precios. Aquellas primeras marcas que apuestan a tener un precio más competitivo en relación a su competencia directa, mejoran. Quiere decir que sigue siendo clave el valor del costo. 100%, 100%. Si algo que cambió en el hogar argentino, en el consumidor argentino, que entendemos que llegó para quedarse, es la relevancia del precio, es empezar a trabajar como una economía de mercado. Eso llegó para quedarse. Hace unos días el presidente de la Nación habló de unas medidas que, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan, en fin, todavía no se saben bien los lineamientos, ¿no? Pero, ¿te parece que eso puede llegar a perjudicar este pequeño e incipiente, digamos, crecimiento o lo ven firme? Nuestra opinión es que ese crecimiento se va a mantener, que está firme. Lo que sí puede pasar es que
que sea moderado, es decir, que sigan tasas moderadas y que no permita un impulso mayor. Pero considerando el humor social, que hoy está muy positivo, se recuperaron las expectativas, sobre todo después de las elecciones, eso obviamente aporta positivamente al consumo, que todos los niveles empezaron a crecer y además que la base de comparación del año pasado, y también hay que decirlo, es muy baja. Las caídas de octubre y noviembre del año pasado habían estado cercanas al 10%. Quiere decir que solo manteniendo el nivel de consumo de septiembre, este año debería tener en el último trimestre un crecimiento del 3%. Va a ser difícil que eso sea menor, más allá de las medidas que el gobierno tome. Ojalá que sea así. Por último y cortita, los nichos, los canales, perdón. ¿Cómo los ves, los canales de distribución? Este año fue, creo que un año de punto de inflexión en términos de los canales para que algunos definitivamente empiecen a tomar posición y a tomar medida. Los grandes perdedores en esta crisis fueron los retailers, las grandes cadenas, que mostraron caídas que estuvieron el doble o el triple de lo que fue el promedio de la canasta, con algunos otros canales como mayoristas y almacenes que aprovecharon esa búsqueda de precios, sobre todo los mayoristas, de los hogares. Me parece que un poco tarde, pero ya se dieron cuenta que algo hay que cambiar en términos de oferta y muchos empezaron a moverse en la línea de trabajar precio, de trabajar marca propia. No está tan apuntado a promociones puntuales, sino que toda la oferta sea de conveniencia y finalmente de precio para que el hogar vuelva y recupere en clientes, que fue lo que más perdieron en los últimos 2 años. Clarísimo, Federico, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a vos. Muy amable. Seguimos.